Madrid es el gran motor económico de España. Es más, aporta a nuestro país un 19% del PIB. Y en los próximos minutos nos vamos a acercar a cuáles son los proyectos y las actividades que lleva a cabo el área de Gobierno, de Economía, Innovación y Empleo del Ayuntamiento de Madrid, que es lo que hace a través de la Dirección General de Economía. Y para ello cuento conmigo con Pedro González Torroba, es coordinador general de Economía, Innovación y Empleo del Ayuntamiento de Madrid. Pedro, muchísimas gracias por brindarnos estos minutos. Buenas tardes, muchas gracias a vosotros. Bueno, Pedro, hablamos de Madrid como todo un motor económico, ¿no?, de nuestro país. Entendemos además que, que la ciudad en sí, al igual que el país, pues ha subsistido, ¿no?, a base de estas últimas crisis que nos han venido. Pandemia, evidentemente, con un impacto muy duro. Ahora afrontamos un panorama incierto con la crisis energética, pero ¿cuál es el crecimiento que habéis visto vosotros, que ha estado experimentando la ciudad de Madrid en estos últimos años? Sí, pues tienes razón que hemos tenido unos años extraños, ¿no?, unos años muy diferentes a lo que habíamos vivido anteriormente. También hay que tener en cuenta que veníamos de algunas crisis también económicas anteriores, crisis económicas mundiales desde el año 2008, etcétera, de tal manera que, bueno, no está siendo del todo fácil navegar en esta situación, ¿no? Sabemos también que existe una serie de riesgos que se avecinan, que esperemos que al final podamos salir adelante de una manera pues mejor de lo que muchas veces puede parecer. Pero bueno, dentro de este contexto complicado sí que es cierto que, debemos decirlo con toda humildad, pero que es decir, Madrid, la ciudad de Madrid, la Comunidad de Madrid en general, pero bueno, en general, en concreto la ciudad de Madrid, pues se está recuperando de una manera bastante activa de lo que ha sido la crisis sanitaria. Desde luego, la ciudad de Madrid y la comunidad autónoma en general está actuando de locomotora de la recuperación económica de España. Madrid está ya aproximadamente, ya está cerca de la recuperación total de los niveles previos a la pandemia, desde luego en Producto Interior Bruto así es, y desde luego en niveles de empleo estamos en una situación mejor que previos a la pandemia. Entonces, bueno, ahora tenemos por delante algunos meses en los que quizá podemos ver cómo se puede ralentizar un poco esta mejora en los niveles de desempleo, pero lo cierto es que ahora mismo en la ciudad de Madrid tenemos unas cifras de desempleo, en concreto 146.000 desempleados en los niveles de agosto, que son unos niveles verdaderamente buenos y mucho mejores de los que teníamos en el año 2019. Decías, ¿no?, como Madrid se ha recuperado ya casi por completo de la crisis sanitaria, volviendo ya a esos niveles previos a la pandemia. En ese sentido de crecimiento, de recuperación, ¿estáis viendo cómo las ciudades están evolucionando incluso de una forma más rápida que lo que es el país en su conjunto? Bueno, sí que es verdad que desde hace tiempo ya se observa que las ciudades asumen una responsabilidad a la hora de asumir un liderazgo en el crecimiento económico y en la actividad económica de todos los países. No solo está sucediendo en España, ¿no? Desde hace ya más de 10 años son más las personas en el mundo que viven en las ciudades respecto de las que viven en el campo. Parecía que además esta crisis sanitaria iba a producir un cierto efecto de vuelta o de salida de las ciudades, ¿no?, precisamente para evitar algunas situaciones sanitarias más complejas que se pueden dar en las ciudades, pero estamos observando que no se está produciendo ese fenómeno. Al revés, el atractivo que siguen teniendo las ciudades a la hora de promover la actividad económica y a la hora de ofrecer oportunidades a los ciudadanos, empresarios, etcétera, pues sigue estando muy fuerte, ¿no? De tal manera que efectivamente las ciudades, yo creo que están asumiendo cada vez más responsabilidad, pues a la hora ya no solo de promover la actividad económica, sino también a la hora de asumir los grandes retos que tiene la humanidad, por ejemplo, ¿no? Cuando a la hora de afrontar retos como por ejemplo el cambio climático, pues estamos viendo cómo cada vez es más importante que las ciudades estén involucradas en conseguir alcanzar los hitos que la humanidad nos vayamos poniendo en lo sucesivo, ¿no? De tal manera que, bueno, sí, las ciudades yo creo que son y siguen siendo muy protagonistas a la hora de promover la reactivación económica, etcétera, pero bueno, también es verdad que, para ser justos, tenemos que decir que si una ciudad es potente, como el caso de la ciudad de Madrid, es porque está insertada dentro de un conjunto, dentro de unos territorios y dentro de un conjunto de relaciones interterritoriales, etcétera, que es lo que permiten que esa ciudad crezca, ¿no? Pues sabemos que Madrid es una gran ciudad, porque es la capital de un gran país, que es España, ¿no? Y seguramente pues no sería esta ciudad si no contáramos con el resto del territorio. De tal manera que, bueno, sí, con las ciudades y en concreto Madrid tiene ese funcionamiento un poco como si dijéramos que va
por delante y tirando un poco de la economía del resto del país, incluso del resto de los territorios, pero bueno, que nosotros estamos encantados de que así sea y ese es el mensaje que seguimos transmitiendo, que somos una ciudad abierta, que las cosas que se hacen en Madrid no se quedan en Madrid, sino que trascienden más allá de este territorio y por lo tanto pues en esa línea seguiremos trabajando, una ciudad abierta y abierta para todos y encantados de que todo el mundo venga aquí a hacer negocios. Bueno, sí, una ciudad pujante al fin y al cabo y además también hay que tener en cuenta, citabas, ¿no? Pues cómo hemos tenido el momento pandemia, cómo hemos conseguido capear este temporal y evidentemente los temporales que vengan. Si al final la incertidumbre y los riesgos siguen estando allí, nunca estamos exentos de esto y forma parte, ¿no?, de los ciclos económicos. Mucho se habla y cada vez más, ¿no?, de recesión, voces alertando sobre una recesión. ¿Estamos preparados? ¿La ciudad de Madrid está preparada para ese escenario de recesión económica? Bueno, nosotros estamos tratando de anticiparnos a determinados problemas que ya observamos en la economía, ¿no? Ya lo hicimos durante la pandemia, ¿no? Cuando empezó la pandemia, la primera consecuencia más directa que un poco veíamos en la economía, no solo de Madrid, sino del resto del mundo, era que se nos avecinó en aquel momento una crisis de liquidez. A aquello reaccionamos rápidamente, pues promoviendo una política de avales, trabajando con las sociedades de garantía recíproca que trabajan en la ciudad, que trabajan en la comunidad autónoma para promover la liquidez en nuestra economía. Observamos, por ejemplo, que ahora mismo sigue habiendo necesidades de liquidez y por lo tanto este tipo de políticas públicas que estamos impulsando desde la ciudad pues las estamos manteniendo, mientras que siga habiendo necesidad de liquidez, desde luego nosotros seguiremos trabajando en esta línea. Y luego también lo que estamos haciendo es que hemos ido identificando a lo largo de estos últimos años una serie de sectores que por un lado son los sectores más pujantes de la ciudad, en los cuales también consideramos que existen especiales oportunidades y en ellos estamos trabajando. Estamos trabajando muy intensamente, por ejemplo, en toda la política de innovación y emprendimiento. Por primera vez en el Ayuntamiento de Madrid pues existe un concejal especializado en emprendimiento e innovación dentro del área de economía, innovación y empleo. Madrid Emprende, por lo tanto, estamos reactivando todas las políticas que desarrollamos de apoyo a emprendedores desde Madrid Emprende, pero bueno, también trabajamos con sectores de otro tipo, ¿no? Madrid es una gran capital financiera del mundo. Es la cuarta, ahora la tercera, ahora que Londres no es Unión Europea, capital financiera de Europa. Pues por ejemplo nosotros hemos apostado por sectores como el fintech, la salud, es otro de los grandes sectores madrileños. Estamos apostando por el e-health, hemos creado un clúster de e-health. El sector audiovisual, por ejemplo, el sector audiovisual tiene muchísimo peso en la ciudad y no solo es una actividad económica, sino que es una actividad que nos ayuda a transmitir una serie de valores culturales, etcétera, que son muy interesantes, ¿no?, para una ciudad como Madrid y un país como España. Bueno, pues estamos trabajando de manera muy intensa en el sector audiovisual. Hemos sacado por primera vez una línea de ayudas, 3 millones de euros este año para el sector audiovisual, tanto para producción como para distribución en la ciudad de Madrid. El videojuego también es uno de nuestros grandes sectores apuesta y por los que estamos apostando, y hemos creado además un campus del videojuego que está en la Casa de Campo, en el recinto ferial de la Casa de Campo, y que bueno, lo estamos poniendo ahora mismo en marcha, pero que lo vamos a ver a lo largo de los próximos meses cómo este campus del videojuego arranca, y a partir de aquí pues veremos cómo se vamos desarrollando diferentes iniciativas a todos los niveles, desde el emprendimiento a iniciativas a lo mejor más en trabajo con las grandes empresas, etcétera. O algunos sectores también tradicionales, como por ejemplo la construcción, que no debemos desdeñar en ningún caso y que para Madrid es muy importante, o por ejemplo también la industria, que a veces nos olvidamos que Madrid es una ciudad en la que, claro, el sector servicios tiene tanto peso que desde el punto de vista general, pues parece que la industria no tiene peso. Si miramos los números relativos, bueno, la industria queda un poco escondida detrás del sector servicios, ¿no? Pero si miramos los números absolutos, vemos que la ciudad de Madrid es una ciudad muy industrial, que tiene una industria muy importante y en donde además surgen importantísimas oportunidades ahora mismo, en este momento en el que la industria ya no es la industria que teníamos antiguamente, es una industria muchísimo más limpia, es una industria muchísimo más electrointensiva y por lo tanto, bueno, pues aquí surgen también oportunidades muy importantes. Estamos apoyando por lo tanto también mucho esta industria, la renovación de polígonos industriales, etcétera, ¿no? Bueno, como ves, una serie de políticas que consideramos que tratan de ir dando respuesta a los grandes retos que se nos están presentando a la ciudad y desde luego, pues
como lo que se nos avecina también tiene pues un punto todavía de incierto, pues nosotros estamos encantados de seguir hablando con los diferentes sectores, con los diferentes agentes económicos de la ciudad, para seguir sacándolas y desarrollando las políticas públicas de apoyo a la economía que la economía madrileña necesite. Pues nosotros nos quedamos con esos proyectos, con esos sectores que estáis apoyando para incentivar precisamente todo ese crecimiento económico que está experimentando la ciudad de Madrid. Citabas la industria, porque Madrid no solo servicios, también industria. Citabas videojuegos, interesante, ya nos iréis contando paulatinamente según vaya evolucionando cuál es el enfoque. Y claro, citabas salud, fintech, que también es una apuesta muy importante desde luego. Así que nosotros nos quedamos con esos sectores, con esos proyectos. Así que Pedro González Torroba, coordinador general de Economía, Innovación y Empleo del Ayuntamiento de Madrid, ha sido un placer, muchísimas gracias. Gracias, muchas gracias a vosotros. Y nosotros nos quedamos, por tanto, con ese enfoque, con esa aproximación al crecimiento, a la evolución económica que está experimentando Madrid. Volvemos enseguida.